La frase de Vasconcelos sobre la raza cósmica, decía. Ahí fue que yo pensé en eso. En el palo es que está, en su propia diversidad, pero es en el Cauca. Y entonces, cuando hablamos de paz, pues tenemos que saber que esa paz se ubica en una sociedad diversa étnicamente, diversa culturalmente, con maneras diferentes de pensar la vida y el mundo. Esa paz debe ser con justicia social, bien dicen ustedes. Se lo propusimos al Estado Mayor Central del Cauca, que tiene diversas formas organizativas aquí. Hicimos un cese al fuego, cumplimos con nuestra palabra de campaña electoral. Lo prorrogaron 2 veces, incluso una contra mi voluntad. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado, y no es sino comparar, por ejemplo, las viejas luchas armadas en el Cauca con la nueva. La vieja lucha armada en el Cauca estaba en la cordillera central, en esta. La nueva está en la occidental. ¿Por qué? Ese es un interrogante que hay que explorar. ¿Por qué? ¿Por qué el cañón del Micay es tan importante? ¿Y por qué el Plateado se volvió en el florero de Llorente y el punto de discordia que rompió el cese al fuego? Fueron los programas para solucionar los problemas del pueblo. Fue el tema agrario, fue el problema de la autonomía indígena, fue la necesidad de empoderar las comunidades afro, fue la educación pública, fue la salud pública, fueron las vías, ¿no? Fue que nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego. Se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. En la segunda reunión dijimos, hagamos ya el protocolo. Dijeron no. No todo el MC, sino los del Cauca. Dijeron no. ¿Y entonces por qué? La respuesta es simple. Fea para algunos, porque algunos todavía piensan, yo ya no, en las viejas guerras y luchas, incluso revolucionarias que han pasado por el Cauca. Por el Cauca ha pasado casi toda la violencia de Colombia en toda su historia. Pero eso no tiene nada que ver con que no se haga un protocolo de sustitución de cultivos. A menos que no se quiere, es porque se quiere seguir traqueteando. Me dijeron que aquí no debo usar esa palabra, que significa otra cosa. Entonces uso otra. En una economía ilícita, que ahora son 2, porque no es cocaína sola, sino ahora es oro ilícito. Porque no se puede poner de acuerdo alguien que diga que está en armas, que quiere hacer la paz, en salir de una economía que no nos sirve. Claro, eso significa ir construyendo otra que sí sirva. El café, por ejemplo, bien lo dijo el compañero que habló aquí, el café, el cacao, etcétera. Y no solo el café, porque entonces, sino la industrialización del café, la del cacao, etcétera. Bien hubiéramos podido decir, no, pero es que el gobierno no se mueve, no llega. Habla y no llega. Y entonces hablan de café y en el Micay no siembran una mata de café. Podrían bien decirlo. ¿Dónde está la sustitución de cultivos en el Micay? No, que se dedicaron fue a entregar transferencias monetarias en donde no hay hoja de coca. Eso hubiera sido discutible, bien puesto en la mesa, pero eso no fue lo que discutieron. Lo discutieron es, no hacemos un proceso de sustitución de cultivos en el Micay. Entonces así no llega la paz. Y por eso hay la toma de Morales y los muertos, etcétera. Muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres.
jóvenes que entran allá reclutados porque no tienen, unos incluso no voluntariamente, y otros aquí uniformados, todos son jóvenes pobres. ¿Muertos por qué? Por luchar por la revolución, por la toma del poder, por el poder para el pueblo, por defender de que no haya una revolución. No. Bobos pendejamente ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse. Es lo mismo de el señor que usó los recursos de la ONG-RD, no para las víctimas, sino para enriquecerse. Es la misma mentalidad. Es una mentalidad degradada. ¿Degradada por qué? Por una degradación de nuestra historia, que en las últimas décadas en muchos territorios del país y incluso en la mentalidad general de la nación ha quedado presa de las economías ilícitas, del dinero fácil y por tanto de la muerte fácil. Porque dinero fácil es muerte fácil, como todos sabemos en esta historia, que a todos nos ha tocado y hemos vivido. El Cauca no se puede condenar a eso. En mi opinión, no. Independientemente si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social. En eso no estamos equivocados. Y entonces, independientemente de acuerdos o no, la justicia social hay que construirla. Y tiene que ser ya. Comenzar el proceso ya, no digamos que se puede hacer haciendo así, pero comenzar el proceso ya. Aquí van 2 años de gobierno. ¿Qué es lo que yo he descubierto y por qué tanta dificultad en traer al territorio excluido un cambio en la inversión pública? Aquí se ha organizado el Estado de una manera que impide el que se pueda construir la justicia social en Colombia. Y nuestro deber es transformarlo y ya. No esperar al otro gobierno, es este. ¿Qué ha pasado después del acuerdo de paz con las FARC, año 2016, en el Cauca? O en Colombia. Después del acuerdo de paz donde se dijo, escrito, yo lo traje ahí pero lo dejé en el vehículo, quería mostrarlo. Estas palabrejas van a sonar un poco extrañas, pero van a ser importantes en mi opinión. Yo tengo el acuerdo de paz que entregaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso no fue un acto diplomático porque sí. Tiene una importancia vital. Ya una periodista de Medellín, de esas que no son nada amigas mías, lo descubrió. Dijo, ahí va la jugadita de Petro. Yo no hice el acuerdo, ni lo presenté al Consejo de Seguridad. Tiene una carta del presidente Santos, no sé si él fue muy consciente de eso o no, dirigido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que dice taxativamente: entrego este documento oficial al Consejo Nacional de Seguridad, lo podría leer aquí exactamente, como una declaración unilateral de Estado. Y firma el presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Eso es qué? Voy a invitar a los abogados y abogadas y a todo el que quiera investigar eso que me ayude. ¿Qué significa declaración unilateral de Estado? Significa que ningún gobierno, ningún cambio de ley, ningún cambio de constitución puede cambiar el documento oficial entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la principal instancia de las Naciones Unidas, es la que hace la guerra o la paz en el mundo, que tiene poder de veto 5 países desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguno, ni los rusos, que son enemigos de los gringos,
ni los gringos que son enemigos de los chinos, ninguno levanta la mano para vetar, porque hubieran podido hacerlo, el que se hubiera constituido como declaración unilateral de Estado el acuerdo de paz con las FARC.